estamos de regreso con más información de la edición estelar de Next Noticias y tenemos una muy buena noticia porque tenemos segmento nuevo, compañero. Así es, porque usted lo pidió y porque nos interesa mucho hacer docencia, sobre todo en el uso de nuestro idioma. Nos acompaña nuestro compañero periodista Einar Valdés con el segmento Habla y Escribe Bien. Einar, muy buenas noches. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes aquí nuevamente. Este es un segmento que ya habíamos hecho anteriormente a través del noticiario estelar de Next Noticias, que se había suspendido por un tiempo, pero venimos repotenciados, ahora venimos en vivo y vamos a explicar, aprovechar este espacio para cumplir con uno de los principales propósitos de nosotros como periodistas, que además de informar, es educar a nuestra audiencia. Y hoy vamos a hablar de un tema súper sencillo y a través de este segmento le vamos a explicar de manera fácil cómo usted puede aprender a hablar correctamente con un lenguaje sencillo, sin nada de complicaciones, sin ánimos de darle una clase magistral aquí en este segmento. Vamos a explicarle de manera sencilla algunas palabras, algunos términos, algunas dudas que normalmente tenemos con el uso de nuestro idioma español. Hoy el tema central será la diferencia entre las palabras hay sin H, hay con H y ahí. Vamos con la primera de nuestras gráficas. La primera palabra es hay sin H. Y la definición, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, es que es una interjección, y por supuesto una interjección es la palabra que refleja los sentimientos o intenciones de quien los dice. Hay se utiliza para expresar estados de ánimo como dolor, tristeza, angustia, molestia, sufrimiento físico, preocupación e inquietud. Esta interjección debe ir entre signos de admiración. Este es un dato muy interesante para aprender a reconocer el hay sin H. Vamos a ver algunos ejemplos de la utilización de esta palabra. Por ejemplo, ay, qué pereza con usted. Si lo ven, va entre signos de admiración. Otro ejemplo tenemos, ay, pobre de él. El tercer ejemplo que tenemos en pantalla es, ay, me duele todo el cuerpo. Y ese ay, como dije anteriormente, expresa sentimientos, emociones de la persona que la dice. Claro. Natalie y Adair, ¿qué piensan? ¿Se quedó clara esta explicación de la utilización de ay sin H? Muy interesante, Einar, pero también me llama mucho la atención la utilización de los signos de admiración. Creo que más adelante también tienes que hacer docencia sobre eso. ¿Sabes por qué? Porque con el tema de redes sociales, con el tema del WhatsApp, solo utilizamos uno. Uno solo. ¿Cierto? El de cierre, por lo general. Y este creo que es el más corto, este tipo de I sin H, común en los mensajes de texto, en redes sociales, creo que nos sirve mucho, ¿no? Exacto, y creo que de repente muchas personas no conocían esta diferencia porque se conoce, ¿no? Que muchas veces al escribirlo lo escriben como sea, pues por desconocer precisamente esto que tú acabas de explicar, Einar, cuáles son las diferencias de estos tres tipos de hay, y es muy importante lo que tú recalcas, el que se utilizan como exclamación, y también me gustaría que para el próximo segmento habláramos de eso precisamente porque es cierto, a veces nosotros utilizamos estos signos de interrogación y de exclamación solamente con el del final. Solo uno, claro. Esa duda la vamos a aclarar en este momento. En español se utiliza signo de exclamación o interrogación al inicio y al final de la oración. En inglés es solo al final. Y la confusión viene de ahí, por una tendencia internacional. El lenguaje inglés se utiliza mucho y esa tendencia se ha copiado al español, pero en español no es correcto. Es al inicio y al final. Vamos con la siguiente palabra y se trata de hay con H. Y esta es básica y sencilla. Hay con H viene de una forma del verbo haber. Vamos con los ejemplos ahora. El primer ejemplo, hay para todo solución en la vida, menos para la muerte. Ese hay quiere decir o se refiere al verbo haber. No sé si hay tiempo en estos momentos para hacerlo. Y el tercer ejemplo que tenemos, cuando hay plata, compro de todo. Ahí está, claramente. Hay en las tres oraciones, cuando lleva H, se refiere al verbo haber. Si bien es cierto, en español muchas veces la H es muda, pero sirve para diferenciar el significado de cada una de las palabras. Y hay algo curioso con el hay sin H y el hay con H.
está clasificado dentro del español como palabras homófonas, es decir, que son palabras con igual pronunciación, pero diferente escritura y diferente significado. Adair y Natalie. O sea, la importancia, Einar, de esta H, ¿no? Una gran diferencia, porque quizá uno dice, no, como es muda, eso no se utiliza mucho, pero en el escrito, al momento de darle sentido a un texto, es muy importante. Importante, súper importante, claro que sí. Como lo expliqué, o sea, la H indica a qué se refiere en la oración, porque Claro. hay con H y hay sin H se pronuncia exactamente Igual. Igual. pero cuando lo escribimos es completamente diferente, igual en el contexto de la oración que pronunciamos es completamente diferente. Vamos con otra palabra que se confunde mucho con estas dos y se trata de ahí. Esta tiene una diferencia porque lleva H intercalada y se tilda en la I. Y ahí es un adverbio demostrativo de lugar. Un adverbio es una palabra que modifica al verbo o al sustantivo. Y vamos a ver uno de estos ejemplos de utilización correcta de la palabra ahí. Por ejemplo, me dijeron que él anda por ahí. Es decir, me dijeron que él anda por algún lugar. Exacto. Ahí es donde vive Juan. Probablemente la persona está señalando y está indicando dónde vive Juan y utiliza la palabra ahí. Va con A, H intercalada y tilde. De ahí para adelante todo empezó a cambiar. Es decir, de este punto hacia adelante todo empezó a cambiar. Reiteramos, ahí con H intercalada, tilde en ahí, es un adverbio que denota un lugar, compañeros. Interesante, Einar, y muy importante la colocación de las tildes. Sabemos también que más adelante abordarás estos temas, pero en este caso en particular que estás presentando hoy en el inicio nuevamente de este segmento, importante de ahí ponerle el acento que le corresponde y que efectivamente hace alusión pues a un lugar, a especificar algo. Porque de hecho si no le pusiéramos tilde diríamos hay, Ay, que suena completamente diferente y se confundiría con las dos primeras explicaciones Claro. que dimos de esta parte. no, y qué buen inicio porque siento que esto es bastante común a la hora de escribir, ¿no? Siempre se confunde. Claro. Y es importante que aquí obviamente pues respondas, resuelvas todas estas dudas de estas personas que de repente desconocían este tema, así que qué bueno, arrancó con todo este segmento. Claro Y que frente sí. a esta confusión, Natalie, ya que lo mencionas, les doy una recomendación. A la hora de hablar es fácil utilizarla. La complicación está cuando la vamos a escribir. ¿Y cómo la identificamos? Pensando primero En lo que en qué queremos decir. Así es. Si me quiero referir a algún lugar, si me quiero referir a que hay algo, Claro. o si quiero expresar una emoción. Cada una tiene un significado y algo diferente. Y como empezamos este segmento hoy, retomamos este segmento hoy, hoy les tengo un regalo y tiene que ver con el contexto de lo que estamos viviendo en Panamá. Yo les tengo una pregunta a Dair y Natalie. ¿La palabra correcta cuál será? ¿Piquete o piqueteo? ¿Qué piensan ustedes? Yo Bueno, digo piqueteo, piqueteo. y puede que esté mal, pero Exacto, yo también pienso que piqueteo. sí, o sea, soy sincero. Instruyanos usted. Sí, sí, es muy común el uso de la palabra piqueteo en nuestro país. De hecho, en las convocatorias que se han hecho durante las marchas que se han realizado durante las últimas semanas en Panamá, en esos afiches, se utiliza la palabra piqueteo para referirse a esta concentración. Pero que quiero indicarles que esta palabra no es correcta. ¿Ah, sí? Ok. La palabra Voy a correcta es anotarlo. piquete, sin la O. Y aquí está la definición de la Real Academia Española de la Lengua. La forma correcta es piquete, que se trata de un pequeño grupo de personas que exhibe pancartas con lemas, consignas políticas, peticiones, etc. O un grupo de personas que pacífica o violentamente intenta imponer o mantener una consigna de huelga. Reiteramos, la forma correcta es piquete sin la O al final. ¿De dónde salió esa O, Einar? No sabemos, tal vez en el argot popular la gente por alguna razón habrá Sí. confundido y ha empezado a utilizar la palabra piqueteo, pero ya le indicamos, la forma correcta es piquete. Cada vez que usted se quiera referir a esta manifestación, marcha, todo esto, piquete, Es sin que la hasta O. hacen, Einar, o sea, hasta los gremios envían estos artes de prensa o estas La palabra convocatorias piqueteo. con piqueteo. Ahora- y hablo de gremios de todo tipo.
magisteriales. Así es, Adair. Yo me baso en lo que establece la Real Academia Española de la Lengua, quien es la institución que rige el uso y normativa del idioma español. Por ahora, la palabra que se acepta es piquete. Todavía no se ha introducido ninguna modificación. Probablemente, normalmente la RAE, como se conoce a la Real Academia Española, puedes introducir estas modificaciones dependiendo del uso frecuente del idioma. ¿Toma mucho tiempo, Aina? Toma algún tiempo porque la RAE tiene que analizar todo el sustento de por qué es necesario introducir este nuevo término. Más adelante le puedo traer ejemplos de algunas palabras que antes se consideraban que eran incorrectas y que ya las RAE Ahora que mencionas eso, Einar, quiero que para la próxima semana me traigas esa investigación del por qué, más sin embargo, ya es aceptada por la RAE. Perfecto, esa era una duda que siempre se ha tenido, el uso de estas dos palabras, del más y del sin embargo, que anteriormente nos causaba mucho ruido. Lo sigue haciendo, pero ya la RAE lo acepta. Y por supuesto que en el próximo segmento lo vamos a aclarar, y por supuesto le recomendamos a nuestra audiencia que si tiene alguna duda sobre alguna utilización de alguna palabra o que necesita alguna explicación, con mucho gusto nos puede escribir @EinarValdez o mis redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook, en X. Bueno, dije Twitter, ahora es X, ¿no? Claro. La costumbre. Y también en TikTok nos pueden escribir cualquier duda que tengan, con mucho gusto le ayudamos a resolver esas dudas que surjan a través del uso de nuestro idioma español. Como siempre, es muy interesante, Einar. ¿Sabes, Natalia? Yo creo que uno se ha vuelto perezoso. ¿Verdad? Sí, con esto de las notas de voz, con las redes sociales, con que el teléfono también hasta te corrige lo que asume está bien escrito, creo que uno nos perezoso, hemos olvidado ¿no? bastante de la ortografía, Sí, pero claro. para eso vamos a tener a Einar Valdez aquí todos los viernes para traernos estas informaciones importantes que debemos saber sobre estos temas. Hay una pausa. Así es, al regresar tendremos más información. Ya regresamos.